Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva oportunidad para revisar juntos nuestro estudio bíblico de congregación del libro Disfrute de la vida para siempre. La información que repasaremos es la que corresponde para la semana del 7 al 13 de agosto. La lección es la número 53 y la encontramos en la página 221 de nuestro libro. En cuanto al tema es que su entretenimiento le agrade a Jehová. Y empezando con el párrafo de introducción podemos resumir lo siguiente. Ya que Jehová es el Dios feliz, Él espera que nosotros también lo seamos y disfrutemos de la vida, por supuesto. A Él le gusta que descansemos de nuestros trabajos y quehaceres y apartemos tiempo para relajarnos, pero que todo esto concuerde con las normas que le agradan a Jehová. Así que serán muy buenos recordatorios para nosotros. Veamos entonces la primera pregunta. ¿Qué debemos tener en cuenta al elegir nuestro entretenimiento? Bueno, cada uno tiene su preferencia en cuanto al entretenimiento que le agrada. Algunos puede ser la música, otros puede ser simplemente leer, viajar, relajarse, dormir, etc. No obstante, todos debemos escoger dicho entretenimiento según lo que dice Efesios 5:10, que le agrada al Señor. Por eso en este párrafo está en letras negritas, para resaltar este punto. Ahora, si tenemos muy claro este punto, evitaremos diversiones que Jehová odia y que envuelven violencia, inmoralidad sexual o el ocultismo. Y aquí debemos leer el Salmo 11:5. Jehová examina tanto al justo como al malvado. Él odia a todo el que ama la violencia, dejando muy claro el punto de vista de Jehová. En el siguiente párrafo podemos resumir lo mismo, está dentro de este punto número 1. Por eso es necesario escoger amigos que amen a Jehová para que sean una buena influencia para nosotros y nos ayuden, por supuesto, a escoger el entretenimiento apropiado o a corregir nuestra manera de entretenernos si no es la correcta. Veamos la pregunta 2. ¿Por qué es importante que pongamos un límite al tiempo que le dedicamos al entretenimiento? Aquí nos sugieren leer Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Así que tengan muchísimo cuidado de no comportarse como tontos, sino como sabios, aprovechando el tiempo de la mejor manera, porque los días son malos. Volviendo a la pregunta decía, ¿por qué es importante que pongamos un límite al tiempo que le dedicamos al entretenimiento? Porque como dice la carta a los Efesios, queremos aprovechar el tiempo en actividades más importantes. Por eso es que en esta carta se dice que hay que aprovechar el tiempo de la mejor manera. También está en letras negritas en este párrafo 2. Por eso queremos recordar que el entretenimiento tiene su lugar secundario en nuestras vidas. Ahora continuamos en la página 222. Profundicemos en el tema. Veamos qué puede hacer usted para tomar buenas decisiones sobre el entretenimiento. Aquí tenemos el punto número 3. Evite el entretenimiento que hace daño. ¿Por qué debemos ser selectivos? Aquí tenemos que ver el video con el título ¿Con qué debería divertirme? Dura un poco más de 4 minutos y medio. Luego de verlo, tenemos 2 preguntas. ¿En qué se parecen los antiguos espectáculos de gladiadores a algunas diversiones de hoy día? Aunque dice claramente el video, no se observa de manera presencial esas atrocidades violentas que había en la época de los romanos. Sin embargo, hay muchos videos que se sienten tan reales que tienen el mismo efecto en las personas que lo juegan, como lo era en el pasado. Incitan a la violencia y al deseo de acabar con los enemigos. Y creo que algunos de nosotros debemos haber escuchado noticias de jóvenes que han tenido este tipo de entretenimiento y han creado una actitud, una personalidad muy violenta a tal punto que lo han hecho lo mismo que hacían en los videojuegos con armas reales, causando la muerte de personas reales. Entonces, sí afecta esto.
La otra pregunta con relación a este mismo punto es, según el video, ¿qué aprendió Dani sobre el entretenimiento? Que no es incorrecto usar videojuegos como entretenimiento. Por la conversación que tenía con este hermano siervo ministerial, él también dice que le gustaban los videojuegos, pero era muy selectivo. Por eso, sí se deben utilizar los que no promuevan prácticas que Jehová odia. Y por supuesto, hay otras formas de diversiones que envuelven a otros para disfrutarlo en compañía sana entre cristianos. Creo que muchos de nosotros nos recordaremos cuando éramos niños que muchas de las actividades o juegos lo hacíamos con otras personas, en las calles, en las casas, en parques, etc. Pero hoy día los niños se entretienen solos. No tienen contacto físico con otros y eso les crea una personalidad de retraídos, reprimidos y tal vez hasta con síntomas o personalidades violentas hacia otros. Ahora debemos leer Romanos capítulo 12, versículo 9. Que su amor no sea hipócrita. Detesten lo que es malo. Apéguense a lo que es bueno. La pregunta que surge después de leer el texto es, ¿cómo nos ayuda este versículo a ser selectivos con los pasatiempos? Como ya hemos revisado, no queremos usar como entretenimiento cualquier cosa que promueve lo que es malo desde el punto de vista de Jehová. No estamos hablando desde nuestro punto de vista, tratando de minimizar un entretenimiento. Queremos que nuestro amor hacia Jehová sea sin hipocresía, es decir, puro, sin estar mezclando una cosa en privado y de otra manera en público. Queremos que Jehová nos observe tal como somos. A continuación dice, ¿cuáles son algunas de las cosas que Jehová odia? Para esto debemos leer dos textos bíblicos. El primero es Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17. Este texto dice, hay 6 cosas que Jehová odia. Sí, hay 7 cosas que él detesta. Ojos orgullosos, una lengua mentirosa y manos que derraman sangre inocente. Se nos sugiere que después de leer cada texto hagamos esta pregunta. De las cosas que se mencionan en este texto, ¿cuáles cree que son más comunes en las diversiones de hoy día? De las cosas que Jehová odia, hay muchas películas, muchas series, videojuegos y deportes que contienen mentiras, prácticas de inmoralidad y mucha violencia. Ahora leemos el otro texto, Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes y son la inmoralidad sexual, la impureza, la conducta descarada, la idolatría, el espiritismo, las enemistades, las peleas, los celos, los arrebatos de ira, las riñas, las divisiones, la formación de sectas, la envidia, las borracheras, las fiestas descontroladas y cosas como estas. Les aviso, como ya les advertí antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. De nuevo tenemos la misma pregunta. De las cosas que se mencionan en este texto, ¿cuáles cree que son más comunes en las diversiones de hoy? De nuevo, algunas que se repiten de la pregunta anterior, pero en especial en cuanto a idolatría y en cuanto a espiritismo, usted puede fijarse incluso hasta en películas para niños. Es casi imprescindible que tengan que poner cosas de magia, hechicerías, deseos, etc. Entonces todo esto envuelve que incluso hasta los niños son desde pequeños puestos en su mentalidad que esto aparentemente es bueno. Podemos también ver en cuanto a ira, inmoralidad sexual, borracheras, en lo que se llaman las novelas, o ahora le han cambiado el nombre que se llaman series, que es lo mismo, pero todo tiene que ver con intriga, traiciones, etc. Y también últimamente se han hecho ahora los programas llamados realities, donde la inmoralidad es tan descarada que se transmite 24 horas al día lo que pasa dentro de una casa o entre una familia. Y todo eso entretiene y va moldeando la cabeza de cualquier persona, y como luego veremos en los siguientes párrafos. Luego, en nuestra edición digital, cambia el orden que la edición impresa en cuanto a lo que vamos a ver.
el orden que viene es cómo elegir bien el entretenimiento, el recuadro que tenemos aquí. Y nos dice, pregúntese, ¿de qué se trata? ¿Tiene que ver con cosas que Jehová odia? ¿Cuándo? ¿Coincide con otras actividades más importantes? ¿Con quién? ¿Tendré mucho trato o pasaré mucho tiempo con personas que no aman a Jehová? Así que ahí están 3 preguntas que hay que hacerse antes de escoger o de participar en un entretenimiento. ¿De qué se trata? ¿Cuándo? ¿Y con quién? Y al final de esta página tenemos ahí una imagen que se pone sobre el peligro a lo que los cristianos nos enfrentamos cuando jugamos con ese filo del entretenimiento que odia Jehová. Y podemos ver ahí un vehículo que está cerca del precipicio, casi a punto de caerse. Y dice una nota, para estar a salvo hay que alejarse lo máximo posible del peligro. Por eso debemos mantenernos lejos del entretenimiento que sospechamos que podría hacernos daño. Es decir, ni siquiera practicarlo, sino que si hay una leve duda, mejor no hacerlo. Así estaremos con nuestra conciencia tranquila. De lo contrario, podríamos caer en un precipicio. Es más, ya la Organización Mundial de la Salud ha decretado que esta adicción a los videojuegos ya es considerada una enfermedad también. Muchos dicen que no les afecta, que no pasa nada, que es algo inocente. Pasamos a la página 223.4. Aproveche bien su tiempo. Aquí debemos ver el video ¿En qué se le va el tiempo? Luego de verlo, tenemos que hacernos la pregunta, aunque el hermano del video no estaba haciendo nada malo, ¿cómo le estaba afectando su manera de usar el tiempo libre? Bueno, si vimos ahí, casi toda su actividad giraba en torno a la tecnología. Desde que se levantaba ya estaba revisando su móvil, su teléfono celular, hasta que se acostaba y a veces ni podía dormir porque en su cabeza todavía habían dando vueltas muchas de las cosas que pensaba o había leído. Y eso no le estaba dejando tiempo para escuchar a Jehová mediante leer su palabra o las publicaciones. Y eso es increíble, como antes no existía un teléfono celular y teníamos tiempo para muchas actividades espirituales. Hoy día a veces ese dispositivo electrónico, con el pretexto de que tenemos también ahí información espiritual, es el que nos acompaña a todos lados las 24 horas del día. Hay que saber utilizar sabiamente el tiempo. Luego se nos pide leer Filipenses capítulo 1, versículo 10. Que se aseguren de qué cosas son las más importantes para que no tengan ningún defecto y no hagan tropezar a otros hasta el día de Cristo. La pregunta que viene es, ¿cómo nos puede ayudar este versículo a decidir cuánto tiempo les dedicaremos a nuestros hobbies? El texto es muy claro. Necesitamos asegurarnos de lo que es más importante. Y para eso hay que saber diferenciar lo que tiene que ver con nuestra relación con Jehová y nuestra espiritualidad y lo que es secundario como una diversión o entretenimiento que no es parte fundamental de nuestra vida, que debería entrar cuando haya la oportunidad de hacerlo. Ahora pasamos al punto número 5. Escoja entretenimiento sano. Es cierto que a Jehová no le gustan algunas formas de entretenimiento, pero hay muchas otras que sí, y nosotros podemos disfrutar de ellas. Y veamos 2 textos bíblicos que demuestran que Jehová sí está interesado en que nosotros disfrutemos de la vida. El primero es Eclesiastés capítulo 8, versículo 15. Así que recomendé la alegría, porque bajo el sol no hay nada mejor para el hombre que comer, beber y alegrarse. Esto debe acompañarlo mientras trabaja duro durante los días de vida que el Dios verdadero le da bajo el sol. Luego el otro texto para leer es Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, hermanos, piensen constantemente en todas las cosas que son verdaderas, todas las que son serias, todas las que son justas, todas las que son castas, todas las que inspiran amor, todas las que tienen buena reputación, todas las que son virtuosas y todas las que son dignas de alabanza. Luego de leer los versículos dice, ¿qué diversiones sanas le gustan a usted? Bueno, aquí la respuesta es de cada uno, por supuesto, pero usando los dibujos que tenemos aquí en el libro, se pueden ver distintas maneras de entretenerse.
alguien que está oyendo música y dibujando, otros algún tipo de deporte, como se ve al final, están jugando básquet, otros que les gustaría pasear, andar en bicicleta, otros tal vez que lamentablemente los niños han perdido esto de armar ellos mismos sus juguetes y entretenerse creando. O tal vez podrían ser adultos que les guste la música, crear música y escuchar música, la fotografía o hasta videojuegos juntos de algo que no vaya contra la voluntad de Jehová. Así que hay tantas maneras sanas de divertirnos y relajarnos. ¿Y por qué escoger cosas que realmente van a entorpecer nuestra relación con Jehová? Al final de esta página 223 tenemos lo que algunos dicen. ¿Es tan malo el entretenimiento que contiene ocultismo, violencia o sexo? Dicen, lo malo es hacerlo. Es decir, estas personas no ven nada de malo en observar estas cosas, sino que lo malo para ellos es practicarlas. Pero esto podríamos contestar diciendo, si usted no va a ver una receta de comida o un video que enseñe sobre algún aspecto, como hacer muebles o reparaciones en el hogar, ¿cuál es el motivo de verlo entonces? Sería una verdadera pérdida de tiempo, ¿no es cierto? Por lo general, uno ve porque lo va a practicar. Por lo tanto, lo que vemos sí va a afectar sin duda nuestra manera de pensar y posiblemente nos puede empujar en algún momento a practicar lo que hemos visto. Ya dijimos del caso de jóvenes que, debido a la adicción de videojuegos violentos, luego han salido con armamento real y han provocado la muerte de muchas personas en supermercados o en las calles, porque ya eso ha ido fomentándose y ampliando su deseo de practicar lo que han visto. Ahora en la página 224 tenemos el resumen. Jehová quiere que elijamos diversiones sanas y que disfrutemos de ellas. Tenemos aquí 3 preguntas. La primera, ¿qué tipo de entretenimiento evitamos los cristianos? Evitamos todo entretenimiento que contenga violencia, inmoralidad sexual o el ocultismo. Todo esto es algo que odia a Jehová y nosotros también queremos odiarlo para no practicarlo. La siguiente pregunta, ¿por qué deberíamos tener cuidado con el tiempo que nos consumen las diversiones? Aunque hemos visto que no hay nada de malo en usar parte de nuestro tiempo en entretenimiento sano, no queremos que éste consuma parte del que le corresponde a Jehová y lo que envuelve con nuestra espiritualidad. La pregunta final, ¿quiere usted elegir pasatiempos que le agraden a Jehová? ¿Por qué? Porque es necesario elegirlos bien para que éste nos permita agradarle a Jehová y que demuestre nuestra madurez espiritual, ya que nuestro deseo es mantener lo mejor que se pueda nuestra relación con Él. Y aquí al finalizar les comento algo que escuché una vez en un discurso. Decía, ¿sería usted capaz de invitar a Jesucristo a sentarse a su lado y jugar o ver lo que usted está jugando o viendo? Eso indicaría si debemos o no hacerlo. Me pareció muy interesante ese comentario. Ahora tenemos la parte final de propóngase esto. Con la ayuda del recuadro Cómo elegir bien el entretenimiento, analice qué tipo de cosas le gusta hacer en su tiempo libre. Es el recuadro que vimos en la página anterior. ¿Y cuáles pueden ser otros objetivos? Podría ser conversar con hermanos que tienen experiencia en la congregación. Estamos hablando de hermanos maduros, mayores, y que podrían ayudarnos a evaluar el tipo de entretenimiento que tenemos y el que podríamos tal vez obtener con sugerencias. Muy bien, queridos hermanos, es lo que teníamos que repasar para el estudio bíblico de congregación. Lastimosamente no pudimos ponerlo antes, ha habido algunas circunstancias que no nos han permitido. Esperamos hacerlo esta semana, si se puede, el fin de semana, para que los que tengan el día lunes la reunión de entre semana pues puedan disfrutar de el resumen del estudio bíblico de congregación. Pero esta parte que hemos visto es la que corresponde para esta semana del 7 al 13 de agosto. Queremos disfrutar de la reunión, por supuesto también participar y prestar atención de algunos de nuestros hermanos que posiblemente tengan muchas experiencias en cuanto a cómo manejar situaciones como las que hemos visto. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.